¿Y si tu mayor caída fuera justo el lugar donde Dios quiere comenzar a levantarte? ¿Y si ese momento de traición, de cobardía, de vergüenza, no fuera el final de tu historia, sino el inicio de una restauración mucho más profunda? Este vídeo no trata sobre la fuerza, trata sobre la rendición, sobre ese punto exacto en el que te rompes por dentro, sin entender cómo algo comienza a sanar. No estamos solo ante un discípulo más. Estamos ante el hombre que sería llamado a ser la piedra. El que, aun habiendo fallado, recibiría de labios de Jesús la mayor encomienda, pastorear su rebaño. Pedro no fue elegido por su perfección, sino por su corazón, por su lucha, por su verdad. Fue el quien, tras negarlo, lloró amargamente. Fue el quien, tras la resurrección, escuchó de nuevo la voz del Maestro: apacienta mis ovejas. Y fue él, precisamente él, quien sería considerado por la tradición el primer papa de la historia. No un líder frío, sino un pastor con cicatrices. Un guía con miedo, con pasado, pero con un amor que no retrocede. En este vídeo, caminamos con Pedro no solo como apóstol, sino como el hombre que inició una historia de entrega, servicio y redención que marcaría el rumbo de la Iglesia para siempre. Porque para entender el peso de ser papa, primero hay que pasar por el dolor de ser Pedro. Hoy, en Divino Sendero, caminaremos con Pedro, el discípulo más impulsivo, el primero en hablar, el primero en prometer, el primero en fallar. Y lo haremos no desde la cumbre de su fe, sino desde su abismo más oscuro. Porque fue allí, en medio de su negación, donde comenzó a entender quién era Jesús. Y quién era él realmente. Y es que no hay restauración sin verdad. No hay redención sin confesión. Por eso el alma de este vídeo late al ritmo del Salmo 51, uno de los textos más íntimos y desgarradores de toda la Biblia. No es una alabanza. No es una enseñanza. Es un grito. Una súplica. Un ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Un momento en el que el alma deja de justificar sus errores y simplemente se entrega. Ese es el espíritu de este encuentro, unir la experiencia de Pedro con las palabras eternas del salmista. No como una lección moral, sino como una oración viva. Como una experiencia emocional y espiritual para todo aquel que alguna vez ha sentido que ha defraudado a Dios, a los demás o a sí mismo. Porque el Salmo 51 no fue escrito solo para David. Fue escrito para ti, para mí, para todos los que hemos sentido que no merecemos una segunda oportunidad, pero la anhelamos con todo el corazón. Tal vez tú también estés ahí. Tal vez has dicho cosas que no puedes retirar, tomado decisiones que te persiguen, o callado cuando más tenías que hablar. Tal vez has negado a Jesús no con palabras, sino con ausencias, con silencios, con elecciones diarias. Y ahora no sabes cómo volver. Este vídeo es un puente. Una mano tendida. Una oración que puede convertirse en tu voz cuando no sabes cómo orar. Una historia que puede ayudarte a entender que la gracia de Dios no se activa cuando todo está bien, sino precisamente cuando todo está roto. Pedro no se reconstruyó por sí solo. Fue Jesús quien lo miró. Fue Jesús quien volvió a buscarlo. Fue Jesús quien preparó el desayuno en la orilla para restaurar su alma. Y del mismo modo, Jesús hoy también te busca a ti. No para acusarte, sino para restaurarte. No para recordarte tu traición, sino para renovarte desde dentro. Si estás aquí, quédate. Respira. No necesitas fingir nada. Este espacio es seguro. Estas palabras son para ti. Esta oración está hecha desde lo profundo de las heridas y para lo profundo del alma. Que el Salmo 51 no solo se escuche en tus oídos, sino que se haga carne en tu interior, como una promesa que empieza justo donde creíste que todo terminaba. Y antes de continuar, te pedimos algo importante. Si esta historia te conmueve, si esta oración toca tu alma, suscríbete a este canal y comparte este video. Nos ayudas a seguir construyendo un espacio donde el dolor tenga lugar, pero nunca la última palabra. Nos ayudas a llevar esperanza real a más personas, a más Pedros, a más corazones rotos que necesitan escuchar que Dios no ha terminado con ellos. A Pedro no se lo tragó la tierra aquella noche, pero el silencio que le envolvió después fue más profundo que cualquier abismo. Después de negar 3 veces a Jesús, no hubo palabras. No hubo excusas. Solo una mirada. La de Jesús. Una mirada que no juzgó, que no gritó, que no castigó, pero que lo dijo todo. Y Pedro, ese hombre que prometió dar la vida, se rompió. Lloró con una vergüenza que arde más que el fuego.
No huyó por miedo a los soldados, sino por miedo a sí mismo. Porque a veces no es el mundo quien nos persigue, sino nuestra propia conciencia. Imagina a Pedro en ese momento, lejos del fuego donde se calentaba, con los pasos temblorosos, como si el suelo ya no fuera digno de sostenerlo, mirando sus manos, las mismas que habían tocado a Jesús, y sintiendo que ahora solo sabían traicionar. ¿Qué haces cuando rompes algo tan sagrado? ¿Cómo te perdonas cuando tú mismo no sabes si eres perdonable? Durante esos días, Pedro no predicó, no sanó, no caminó sobre el agua. Pedro se escondió, como tú y como yo cuando no queremos que nadie vea el caos que llevamos dentro. Como todos los que hemos fallado a quienes amamos. Se escondió, no del mundo, sino de la vergüenza. Del recuerdo. De esa escena que se repetía en su mente una y otra vez. ¿No lo conozco? ¿No lo conozco? No lo conozco. Pero lo que Pedro no sabía es que Jesús ya lo había perdonado. Que mientras él lloraba su fracaso, Jesús caminaba hacia la cruz pensando también en él. Que cuando el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó, no solo se abrió el camino al Padre para todos, sino también la puerta de regreso para uno solo, Pedro. Porque el amor de Dios no es general, es personal. Mira a cada uno a los ojos y dice, no has terminado. Tu historia no acaba aquí. El primer anuncio de la resurrección, según Marcos, fue claro, decid a sus discípulos. Y a Pedro. Esa mención no fue casualidad. Fue un abrazo invisible. Un mensaje cifrado en amor. Una forma de decir, a ti también te quiero ver. A ti también te espero. No estás fuera. No estás descartado. Qué hermoso es pensar que en los momentos más oscuros, Dios susurra nuestro nombre cuando menos lo esperamos. Y es que Pedro no necesitaba una explicación teológica. Necesitaba una segunda oportunidad. No necesitaba un sermón. Necesitaba un abrazo. No necesitaba que le recordaran su promesa. Necesitaba saber que, a pesar de todo, seguía siendo amado. Y Jesús lo sabía. Por eso lo busca en el lago. Por eso le pregunta 3 veces, ¿me amas? No para herirlo, sino para curarlo desde la raíz de su herida. Hoy tú también puedes estar ahí, con el alma temblando, recordando cada negación, cada huida, cada vez que te alejaste. Pero si escuchas con atención, tal vez oigas también tu nombre. Tal vez también tú recibas hoy esa invitación, ven. Tome conmigo. Hablemos. Empieza de nuevo. No es demasiado tarde. Cuando Pedro volvió a mirar al Maestro resucitado, no fue con el orgullo del líder que había vencido, sino con los ojos cansados de quien sabe que ha fallado. Y sin embargo, Jesús no le habló de su error. No le preguntó por qué lo hizo. No le pidió explicaciones. Le preguntó por su amor. ¿Me amas? 3 veces. Una por cada negación. Porque Jesús no remueve la culpa para acusar, sino para sanar. Pedro no necesitaba castigo. Necesitaba perdón. Y no un perdón frío, legal, vacío. Sino uno que se sienta en los huesos. Que devuelva la dignidad. Que vuelva a escribir futuro donde solo hay pasado. Y eso fue lo que recibió. Frente al mar, con el pan en la mano, el mismo que una vez multiplicaron juntos, el mismo pan que tantas veces compartieron, Jesús lo restauró. Le devolvió el lugar. Le recordó que su llamado seguía en pie. Y si hubo alguna oración que Pedro debió repetir en silencio en esos días, fue la del Salmo 51. Un salmo que no viene de la teoría, sino del llanto. Un salmo que nació de otro corazón roto, el de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así debieron sonar las palabras de Pedro por dentro. No un grito público, sino un susurro herido. Una súplica silenciosa. No por castigo, sino por reconstrucción. El Salmo 51 no es solo una oración antigua. Es la voz de todos los que fallamos y no sabemos cómo empezar de nuevo. Es para los que hemos hecho promesas que no pudimos cumplir. Para los que nos alejamos y no sabemos cómo volver. Es una oración que no pide explicación, solo transformación. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pedro debió decir eso, desde lo más profundo. Y tú también puedes hacerlo. Hay días en los que sentimos que no merecemos ni siquiera orar. Que nuestro error nos ha alejado demasiado. Que no queda nada por rescatar. Pero el Salmo 51 nos recuerda que la puerta siempre está abierta. Que Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Que no busca perfectos, sino sinceros.
que prefiere lágrimas verdaderas a máscaras religiosas. Pedro no fue restaurado por saber más, ni por hacer más. Fue restaurado porque se dejó amar, porque aceptó la mirada que no juzga, sino que levanta, porque no discutió su culpa, sino que la entregó, porque cuando Jesús le preguntó ¿me amas?, no respondió con promesas, sino con verdad. Y esa es la llave, la verdad dicha con humildad abre las puertas de toda restauración. A veces creemos que Dios solo puede usarnos cuando estamos fuertes, estables, exitosos. Pero la historia de Pedro es una bofetada a esa mentira. Jesús no lo envió al mundo cuando era perfecto, sino cuando supo lo que era el perdón. Porque solo quien ha sido levantado puede levantar a otros. Solo quien ha sido abrazado en su miseria sabe abrazar sin condena. Hoy, si hay algo roto en ti, si hay palabras que dijiste y te pesan, si hay decisiones que tomaste y aún te duelen, escucha esta verdad: Dios no ha terminado contigo. Jesús sigue a la orilla, con el pan caliente en la mano y el mismo amor en los ojos, esperando. No para reprenderte, sino para restaurarte. Tal vez sea el momento de orar el Salmo 51. De hacer de sus palabras tu voz. De desear que, como Pedro, tu historia no termine en la caída, sino en el reencuentro. No por tu fuerza, sino por su gracia. Pedro no necesitaba una teología nueva. Necesitaba una oportunidad real. Una esperanza que no se basara en su perfección, sino en el amor que no lo soltó ni cuando lo negó. Y eso fue lo que Jesús le dio. No le ofreció un castigo, ni un reproche disfrazado de enseñanza. Le ofreció lo que cambia de verdad: perdón. Incondicional, eterno, cercano. Y con ese perdón, Pedro se levantó. El mismo que lloró amargamente, se convirtió en roca firme. El mismo que huyó, regresó con voz de fuego. El mismo que falló, se convirtió en guía. Porque así funciona el reino de Dios, no con los que se creen dignos, sino con los que se dejan transformar. No con los que quieren brillar, sino con los que entienden que la luz viene de otro. Y Pedro lo entendió. Lo vivió. Lo enseñó. Y tú también puedes hacerlo. Porque esta historia no es solo sobre Pedro. Es sobre ti. Sobre nosotros. Sobre todos los que en algún momento hemos sentido que nos alejamos demasiado, que decepcionamos a Dios, que traicionamos nuestra fe, que prometimos lo que no pudimos cumplir. Es sobre los que hemos caminado con culpa y no sabíamos cómo soltarla. Sobre los que necesitamos oír, una vez más, ¿me amas? No como una exigencia, sino como una invitación a volver. Por eso hoy, al cerrar este camino junto a Pedro, volvemos al Salmo 51. Porque ese salmo no es un texto para recordar, sino una puerta para entrar. Es la oración perfecta para los que quieren volver a empezar. Para los que necesitan limpieza profunda. Para los que no buscan excusas, sino transformación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esas palabras, cuando se oran con sinceridad, cambian la historia. Imagina a Pedro repitiéndolas en su corazón, tal vez una y otra vez, mientras caminaba hacia el lago donde se encontraría de nuevo con Jesús. Imagina su voz temblando por dentro: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No para que todo volviera a ser como antes, sino para que fuera mejor, más profundo, más real. Y esa es también tu oportunidad. Hoy, a ti. Ahora, este no es un vídeo más. Es un espacio de reencuentro. Una oración viva. Una invitación a dejar de huir. A dejar de cargar culpas antiguas. A dejar de pensar que estás fuera del plan de Dios. Porque si Pedro no quedó fuera, tú tampoco. Porque si el Salmo 51 fue suficiente para limpiar su alma, también lo es para ti. Porque si Jesús restauró al que lo negó, restaurará también al que hoy lo necesita. No lo pienses más. No busques una vida perfecta. No esperes a estar fuerte para orar. Ora desde tu herida. Desde tu cansancio. Desde tu verdad. Y verás cómo la gracia empieza a hacer lo que tú no podías. Termina este vídeo con una decisión, la de orar con honestidad. La de volver como Pedro. La de dejar que el Salmo 51 se convierta en tu refugio, tu promesa y tu nuevo comienzo. Porque Jesús sigue a la orilla. Y tú, aunque no lo veas aún, estás a punto de ser restaurado. Por favor, si este vídeo ha tocado tu corazón, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que lo necesite.
Nos ayudas muchísimo a poder seguir creando contenido como este. Gracias por estar aquí. Y ahora tú, escríbenos en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que, como Pedro, fallaste cuando más querías estar firme? ¿Te animas a orar el Salmo 51 con nosotros hoy?